Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para YouTube. Para los que tenemos así alrededor de mi edad, 50 años, 40 años, 45 años, a lo largo de nuestra vida, una y otra vez nos ha tocado escuchar hablar sobre Mamá Tingo. Y claro, si tomamos en cuenta que teniendo yo 50 años de edad y el acontecimiento donde dan muerte a Mamá Tingó eh, sucede en 1974 y yo naciendo en el 73, eso es un acontecimiento que para mí es muy lejano. Pero lo que yo sí tengo en la mente es que a lo largo que yo iba creciendo, una y otra vez yo me topaba con el nombre Mamá Tingó. Y dependiendo de quién hablase de Mamá Tingó, usted escuchaba distintas cosas. Uno decía que la mandó a matar Balaguer. Yo siempre, eso era lo que más decían, que a mamá Tingó la había mandado matar a Balaguer. Y que ella era comunista, que ocupaba tierras y todo eso. Entonces, dependiendo con quién uno hablara, otros te decían que era prácticamente una heroína. Y toda la vida, todo el tiempo, yo tenía esa pequeña cosita de qué sucedió en realidad con Mamá Tingó y quién fue Mamá Tingó. Entonces, de eso es que yo quiero hablarle a ustedes ahora. ¿Quién fue Mamá Tingó? ¿Qué sucedió con Mamá Tingó? ¿Y qué le pasó a la persona que asesinaron a Mamá Tingó? Y si fue Balaguer que la mandó a matar. ¿O tuvo Balaguer culpa en eso? Porque esas son cosas que desde pequeñito eh, uno viene escuchando porque primero, como dije, ese acontecimiento sucedió cuando yo tenía 1 año de edad. Y segundo, sucedió muy lejos de donde yo soy oriundo. Yo soy oriundo de Santiago de los Caballeros. Y eso sucedió, el caso sucedió en Monteplata, o sea, al otro lado del país. Entonces, ¿quién fue Mamá Tingo? Fue un poco no tan complicado, pero sí tener informaciones exactas sobre Mamá Tingo se complicó un poquito porque buscando en el internet, por ejemplo, la fecha de nacimiento, te dan 3 fechas de nacimiento. Que nació en 1918, dice una fuente, la otra fuente dice que nació en 1922, la otra fuente dice que nació en 1923. ¿Cuántos hijos tuvo Mamá Tingó? Una fuente dice que tuvo 7 hijos, la otra fuente dice que tuvo 3. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que Mamá Tingó era una persona de un origen muy humilde. Ella era analfabeta, de origen campesino. Si usted ve la foto que está aquí de Mamá Tingó, se la voy a mostrar. La foto. Usted va a ver que Mamá Tingó es una persona prácticamente de origen haitiano. Ella es de origen haitiano, definitivamente. Y eso complica más las cosas en cuanto al ser de origen haitiano y al ser eh, una persona muy humilde, de un origen muy humilde, un origen campesino, por la época en que nació, 1900, bueno, las 3 fechas que yo di, 1918 o 1922, 1923, para esa fecha no se tenían muchos datos, seguro que los padres no se ocupaban mucho de eso.
Hasta hoy en día sucede que los niños son registrados en fechas diferentes a las que nacen, aunque yo creo que ya lo están registrando en los hospitales cuando nacen. Pero en aquellos tiempos eso no era así. Bueno, dice aquí que ella nació en Villamella, en Villamella. Y como dije, las distintas fuentes dan 3 distintas fechas. Esta que está aquí dice, nació el 8 de noviembre de 1921. Dice que mamá Tingó se llamaba realmente Florinda Soriano Muñoz. Ese era su nombre real. Y su esposo, el padre de sus hijos, que murió joven, relativamente joven, se llamaba Felipe. Y de Villamella ella se trasladó a Yamasá, hacia Monte Plata. Monte Plata es una de las provincias más pobres de la República Dominicana. Es donde todavía hoy en día la pobreza es genérica. Imagínense ustedes en aquellos años, cuando mamá Tingó se dirige hacia esa comunidad. ¿Qué sucede? Pero que, como sucede siempre en República Dominicana, y más en aquellos tiempos, los campesinos se asentaban en tierra del Estado y trabajaban la tierra. Y las personas en la comunidad donde vivía mamá Tingó, incluyéndola a ella, llevaban más de 50 años eh, laborando su tierra y viviendo de su tierra. Y un buen día, como suele pasar, lamentándolo mucho en nuestro país, un buen día, un terrateniente de nombre Pablo Díaz se presentó en el lugar y dijo, esto es mío. Cerró 8,000 tareas de tierra con alambre de púa, mandó a tractores a que todo lo que los campesinos tenían sembrado ahí lo dañaran y comenzó un tirijala en el año 1974. Mamá Tingó era miembro de la Federación de la Liga Agraria Cristiana. Parece que eso era una federación de campesinos, no sé si existe todavía, que defendía los derechos de los campesinos. Y aunque ella era analfabeta, ella tomó la voz cantante en defender sus derechos. Inclusive, según fuentes que yo he consultado, ella logró, con ayuda, claro está, que más de 300 campesinos lograsen obtener sus títulos de tierra. Acordémonos que para esos años también ya se estaba aplicando en República Dominicana la reforma agraria. La reforma agraria fue un concepto inteligente que aplicaron los gobiernos dominicanos tratando de evitar que en la República Dominicana sucediera lo que había sucedido en otras partes de Latinoamérica, donde los campesinos por falta de tierra eh, reaccionaban con violencia y se entregaban a los brazos de ideologías políticas, dígase el comunismo. Entonces, buscando evitar eso, principalmente el doctor Joaquín Balaguer aplicó la reforma agraria. Y precisamente para esa época en que asesinan a mamá Tingó, estaban los tiempos de la reforma agraria. Y la reforma agraria era titular a los campesinos a ser los propietarios de su tierra. Por cierto, que un dato que es digno de decirse es que la reforma agraria que ejecutó el doctor Balaguer en la República Dominicana fue una de las reformas agrarias más exitosas de toda Latinoamérica. Porque Balaguer, aunque muchos no lo quieren aceptar, era una persona muy consciente de lo que era su función como presidente. Lo que pasa es que el hombre se ve sus circunstancias y en el tiempo que le tocó gobernar a Balaguer, por la situación que había en Centroamérica, en Latinoamérica, con todos estos alzamientos
e influencia de Cuba, tratando de inyectar el comunismo a todos esos países, la influencia del gobierno norteamericano a través de sus embajadas, que era la época en que estaban llenando el mundo de golpes de Estado, hacía que Balaguer tuviera que pisar muy fino a la hora de actuar en favor del campesinado. No vayan a acusarlo de comunista. Aún así, Balaguer llevó a cabo una reforma agraria en República Dominicana que fue de la más exitosa de Latinoamérica. Para ese tiempo, entonces, año 1974, este señor, Pablo Díaz, comienza a tratar de sacar a estos campesinos que llevaban más de 50 años en ese asentamiento de tierra y comienzan los tirijales. Hubo varios heridos, inclusive Mamá Tingó le puso una querella, yo supongo que a través de la Liga Agraria Cristiana, a este Pablo Díaz. Él ni siquiera creo que asistió a los, eh, a los juicios, porque así todavía hasta hoy en día, mientras en la República Dominicana no haya régimen de consecuencia y eh, el derecho sea igual para todos, seguirán aconteciendo este tipo de injusticias. La cuestión es que este Pablo Díaz tenía un capataz. Este capataz se llamaba Ernesto Díaz Durín, quien era empleado del terrateniente, y este le tendió una emboscada a Mamá Tingó y la mató de un escopetazo. El crimen de Mamá Tingó, viéndolo en retrospectiva, fue uno de los crímenes que más efecto causó en lo que es la indignación del pueblo, porque ahí se cometió absolutamente un acto de injusticia. Podemos ver cómo cuando a mediados de los años 70 en el Palacio de los Deportes se celebra los 7 días con el pueblo, que fue el acontecimiento cultural más multitudinario de los años 70 celebrado en la República Dominicana. Mercedes Sosa, la cantante argentina, se refirió a ella y a ese asesinato, porque Mercedes Sosa participó en los 7 días con el pueblo. Johnny Ventura tiene un merengue que yo ya había escuchado antes, pero que buscando estas informaciones sobre Mamá Tingó, volví a escucharlo en YouTube y es muy bonito. El merengue se llama Mamá Tingó, que habla, o sea, no es bonito porque habla de que a ella la asesinaron. El merengue se llama, el coro dice Viva Mamá Tingó, y es un homenaje a Mamá Tingó. Johnny Ventura era un tipo también que tenía mucha sensibilidad con el más débil, con el más pobre de la sociedad. Y también leí, pero no lo encontré, que Luis Terror Díaz también le hizo un merengue a Mamá Tingó. O no sé si fue en cooperación el merengue de Johnny Ventura, porque la información no estaba muy clara. Algo que me molestó fue que por más que busqué, no encontré qué sucedió al final con el tal Pablo Díaz, el terrateniente que dio la orden de asesinar a Mamá Tingó. Y qué sucedió con este Durín, que fue el que ejecutó a Mamá Tingó. Y según estuve leyendo comentarios de artículos de periódicos, había personas que decían que en ese caso no sucedió nada, que eso se quedó así. Entonces, si eso se quedó así, volvemos a Balaguer y ahí Balaguer tiene parte de la culpa, porque aunque no haya sido un crimen que haya ordenado Balaguer, sí fue un crimen que consternó a la sociedad y que por haber sido un crimen que haya consternado a la sociedad, Balaguer
tenía que haber dado la orden de meter preso y someter a la justicia y hacer que se condene a esos criminales, a ese terrateniente y al quien mandó a matar a Mamá Tingo, y al que mandó a matar a Mamá Tingo y al que la mató, el que era el capataz de el tal Durin. Es. Entonces Balaguer, si no hizo eso, entonces Balaguer tiene responsabilidad moral sobre ese crimen. Una de las pocas cosas rescatables del gobierno de Leonel Fernández es que cuando se construyó el metro de Santo Domingo, en su primera parte, una de las paradas del metro de Santo Domingo lleva el nombre de Mamá Tingo para hacerle honor a esta dama que, aunque era analfabeta y no sabía leer, quedó en la historia como una persona defensora del campesinado y defensora de su derecho, y pagó con la vida por eso, como hacen las personas valientes, porque los que actúan como cobardes son los que asesinan por la espalda o a escondida como la asesinaron a ella. Y bueno, algo rescatable del gobierno de Leonel Fernández haberle puesto el nombre de Mamá Tingo a una estación de metro de Santo Domingo. Nada, esta es una corta biografía de Mamá Tingo, y así podemos ver como una persona muy humilde y sin dinero y sin propiedades económicas queda en la historia como un ejemplo de valor. Y también queda este caso como un caso más de las injusticias que suceden en la República Dominicana. Bueno, yo soy Raúl Cruz Medina. Hasta el próximo video.